Yo lo había leído también, parece. ¿Sabéis si hay algún grupo grande de personas a punto de llegar o empezamos? ¿Empezamos? Sí. Bueno, hemos decidido cambiar un poco el orden de la mesa, dado que hemos empezado tarde y no nos queda mucho tiempo, así que vamos a suprimir esa segunda parte en la cual habrá una ronda de réplica y contrarréplica entre los ponentes para dar directamente la palabra al público. Haremos rondas de 3-4 preguntas máximo. Se recogerán, hablarán ellos, otra ronda y así hasta que, bueno, en teoría tenemos que acabar a las 8, pero bueno, ayer se extendió hasta las 8:30, 9 menos cuarto, o sea que nos ponemos como límite real 8:30, 9 menos cuarto, que hay que recogerlo para las 9, ¿no? Y bueno, hasta donde dure. Por recopilar simplemente lo que se ha dicho, yo creo que, bueno, es evidente para todos, en cierto modo ha sido una sola ponencia. No lo ha parecido, ya veremos en el debate. Por un lado se ha defendido, en primer lugar, que no cualquier poder es legítimo, no cualquier autoridad soberana. Este plus, esto de la soberanía, esto de la legitimidad del poder, tiene que ver con unas instituciones que logren que sea la discusión pública la que logre que la verdadera voluntad general sea la que haga las leyes. Y luego que esas leyes tengan poder coactivo, que haya un poder público más fuerte que cualquier otro que sea capaz de imponer esas leyes, ¿no? En república es igual a ley, entendiendo por ley no el negocio, no la demostración matemática, sino la discusión pública, más poder coactivo de las leyes, ¿no? Luego, en segundo lugar, yo creo, no sé si hago mucha justicia con este resumen, pero creo que saben decir algo así como que hay dos historias, dos progresos que se van intercalando y que van entrando en conflicto, que son algo así como el progreso mismo de las constituciones, el progreso mismo de las leyes, que en su mismo desarrollo, habiendo empezado habiendo partido de derechos liberales, se empiezan a desarrollar y empiezan a incluir derechos sociales, como creo que lo ha explicado perfectamente Pablo, y por otro lado, una historia real donde lo que sucede es que hay poderes particulares que hacen valer en el terreno de los hechos, en el terreno de la fuerza, sus intereses por encima del poder público del Estado. De tal modo que hay una contradicción irresoluble que va dando lugar a una especie de trasvase entre presuntas democracias y golpes de Estado y dictaduras, ¿no? Algo así. Y en último lugar, Luis ha defendido que la razón no queda en absoluto paralizada cuando lo que no hay es república, en el sentido de que lo ha dicho María José, es decir, ley, entendiendo por ley no cualquier cosa, sino eso que ha definido María José, y un poder público absoluto en este sentido, es decir, más fuerte que cualquier otro poder particular,
¿no? Que la razón no queda paralizada ahí cuando no hay esto, y que la revolución, no sé si la fórmula es así, la revolución es el destino de los reformistas honrados. Es un poco la tesis. Parece que es un solo argumento, insisto, pero bueno, no sé, vamos a empezar con la ronda de preguntas y ¿hay preguntas? Pero bueno, apunto tres. Si no podemos preguntar desde la mesa en calidad de preguntantes. Hola. Un momento. Hola. Un momento, ¿alguien más? ¿Tengo tres? ¿Una más, por ejemplo? ¿No? Bueno, tiene la palabra Carlos. Bueno, pues quizás sea verdad que es una sola ponencia en 3 capítulos. En todo caso, me sorprende este asunto de las armonías preestablecidas. Ayer tuvimos una mesa que parecía una sola ponencia en 3 capítulos, por cierto, alguno de ellos muy malo, y hoy tenemos de nuevo otra vez una sola ponencia en 3 capítulos. Entonces me sorprende el acuerdo de los 3 ponentes de ayer entre sí, por una parte, y el acuerdo de los 3 ponentes de hoy entre sí. Y la verdad es que no me creo más el de ayer, pero el de hoy no me lo creo tanto, no sé. Entonces, a ver, me gustaría que aclararais más algunas preguntas que os voy a hacer a los 3, ¿no? En cualquier caso, por hablar también de lo de ayer, quiero decir, por comparar, no sé, yo me pregunto, aunque solamente fuera una pregunta puramente, no sé, que sirva de brújula para la comprensión. Un votante de las luces, por lo visto hoy me queda bastante claro que tendría que votar inevitablemente a un espectro político que por lo visto va entre UPyD e izquierda anticapitalista, pero es que esto tampoco me resulta tremendamente aclarativo. Así es que no me puedo creer que el acuerdo sea tan acuerdo como se pretende hacer creer. Ayer sí me parece más claro, porque como ayer lo que ocurrió fue que se entendió que ilustración era algo así como el uno todo, que bien, vamos a ver, algo así como la presencia del uno todo, que significaba al mismo tiempo que todo está conectado con todo, que nada estaba conectado con nada, de tal manera que Spinoza y Leibniz tenían un reverso tenebroso de la realidad de la acción, y ahí acababa la ilustración, hasta que se retomaba de nuevo un poco más allá en algo así como Hegel, y por tanto resultaba que ilustración era en definitiva que nada está vinculado con nada, o que todo está vinculado con todo, que en realidad es lo mismo, y entonces resulta que al final lo que acaba ocurriendo es que ilustración y capitalismo son lo mismo, y eso sí, hay un escollo insalvable ahí, que es precisamente Kant, y no tenemos derecho, por lo visto, a llamar a ese escollo llamado Kant ilustración, pues entonces ahí sí me queda claro que votar por las luces es votar sencillamente por, no sé, se lo preguntaré a Gabriel Albiac algún día, y ya me contestará qué es lo que es votar por las luces. Mientras tanto, lo que me encuentro hoy es que no, que aquí los 3 de la mesa están, creo que perfectamente de acuerdo en que la ilustración es eso que precisamente Felipe Martínez Marzoa llamó ayer el escollo kantiano. Eso es ilustración, el escollo kantiano. El escollo kantiano, o sea, más bien el escollo. Entonces, María José nos ha leído un texto precioso sobre, un texto muy aclarativo de Kant, y esas son las preguntas que quería hacer, iban en torno a ese texto. O sea, yo me pregunto, primero, os lo pregunto a los 3, pero para que discutáis un poco entre vosotros. ¿Hay algún motivo para no llamar por la cara a lo que en Europa actualmente toda nuestra clase política llama Estado de Derecho? ¿Hay algún motivo para no llamar por la cara? Y teniendo en cuenta que en ese texto Kant identifica en realidad por la cara y despotismo, puesto que dice que en definitiva el resultado es el mismo, puesto que al fin y al cabo la por la cara no es más que pretende tener poder una cosa que en realidad no lo tiene, porque en realidad la ley no tiene poder, pero sí que lo tiene, y que lo tiene son las corporaciones económicas y los internacionalmente, ¿no? En condiciones capitalistas entonces creemos que hay otra posibilidad que la por la cara. ¿Puede haberla? ¿Y en qué nos basaríamos para pensar que puede haberla? Y luego, otra pregunta.
¿Qué tipo de obediencia se debe a las polacadas? Según Kant. ¿Qué tipo de obediencia se debe a una polacada? ¿Y en qué sentido obedecer a una polacada? Recuerdo que polacada es libertad más leyes, pero sin autoridad, ¿no? Sin poder, sin que las leyes tengan poder, sin poder coactivo, ¿no? Pues en qué sentido esta obediencia a la polacada no alimentaría precisamente la polacada en tanto que polacada, y por tanto en qué sentido esa obediencia a la polacada no estaría más bien trabajando activamente por el despotismo. Y nada más, esas son mis preguntas. Bueno, el orden, iba usted en segundo lugar, si no le importa, con el micrófono está al lado. Bueno, yo quiero hacer una pregunta bastante puntual a Pablo López, al hilo del comentario que ha hecho acerca de Giorgio Agamben, ¿no? Acerca de, bueno, la cercanía inquietante de la que habla Agamben, ¿no? Sartre, del poder soberano y la nuda vida, entre la democracia y el totalitarismo. Hay una cercanía inquietante entre la democracia y el totalitarismo, y tú dices que no, que esa cercanía no se da, que no hay un tránsito difícil y tal. Y yo creo que el diagnóstico que hace Agamben es correcto. La democracia moderna se parece mucho al totalitarismo, y se parece mucho al totalitarismo porque la democracia moderna se fundamenta en el mismo principio en el que se fundamenta el totalitarismo, que es justamente la nuda vida. La Zoé, la vida biológica animal. Lo que caracteriza a la democracia moderna, dice Agamben, es que la vida natural entra de lleno en la ciudad y se convierte a la vez en sujeto y objeto de la política. Claro, se puede convertir en objeto de la política y ser objeto de todo tipo de cálculos, planificaciones y tecnologías biopolíticas en la medida en que el principio de la política ya no es político, en la medida en que ya no hay política, en la medida en que la vida, la salud, ha invadido el espacio político. De ahí que pueda haber esa cercanía inquietante, porque el totalitarismo también hacía de la decisión sobre la nuda vida el principio supremo político, el principio supremo de la política. Entonces ahí está la cuestión. O sea, la cuestión es ¿cuál es ese principio? La vida. Pero ese principio, pregunto yo, no es el principio del liberalismo. No es el principio del liberalismo. Es decir, la democracia moderna puede ser inquietantemente cercana al totalitarismo porque su principio es un principio liberal. Y entonces tendría aquí todo su sentido eso que dice Michel Foucault en el nacimiento de la biopolítica, que el horizonte de inteligibilidad de la biopolítica es el liberalismo. Nos tendremos que tomar muy en serio eso. Nos tendremos que tomar muy en serio que en el nacimiento de la política, en el nacimiento de la biopolítica, de lo que se trata ciertamente es de dar una explicación de cómo la política actual ha llegado a ser biopolítica. Y eso pasa justamente por el desmoronamiento de la política. Eso pasa justamente no porque el Estado haya invadido todas las esferas de la vida natural, viéndose esa vida absolutamente amenazada. Es que eso ha podido ser porque no hay Estado. Porque no hay Estado y porque no hay política. Entonces, mi cuestión simplemente era eso. O sea, que creo que si hay esa cercanía inquietante es porque realmente no hay política. Ya está. Se me ha entendido. Sí, buenas tardes. Bueno, yo no tanto voy a hacer preguntas, sino presentar una visión un poco distinta. Una cuestión de mera formalidad. Sí le agradecería que de alguna manera formule una pregunta. Sí, bueno. En la medida en que quede en este momento es difícil, pero vamos, mira, en principio... Simplemente para interpretar a la mesa y que haya efectivamente hay una cierta homogeneidad en las tres ponencias, pero claro, no puede haber discrepancia en el sentido de si no traéis a alguien que pueda discrepar. Entonces quiero decir que el discurso, dentro de que yo mismo puedo compartir muchas de las cosas que se han dicho, pero hay otras que no. Entonces se ha dicho, o sea, se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de derechos, se ha hablado de economía, se ha hablado de globalización, se ha hablado de bancos, se ha hablado de deuda. Entonces que no sé si es que yo vengo aunque estoy muy enamorado de esta nueva vocación filosófica, pero yo provengo de un mundo más práctico,
en el cual las cosas un poco se concretan y hay que llegar a conclusiones y tal. Entonces, en principio, bueno, vamos a ver si centramos un poco el tema. Yo, efectivamente, ayer se hablaba Félix Duque de la democracia y decía que todos los regímenes eran democráticos, desde la democracia orgánica a la democracia de Cuba o de Venezuela, en fin, todos se titulan democracias. Entonces, lo importante es el contenido. Y claro, se ha empezado, y María José se ha empezado preguntando si hay una obsolescencia del Parlamento. Entonces, bueno, la democracia, ¿qué es la democracia? Yo voy a señalar unos puntos, porque claro, en democracia hay gente que puede entender pues simplemente que es el gobierno de las mayorías. Hay una ley, la voluntad general se vota y la mayoría gobierna con el respeto de las minorías. Ese es un punto, claro, que conviene respetar, imprescindible. Pero también es el imperio de la ley. El imperio de la ley que dice que todos somos iguales ante la ley. También es muy importante. Incluso los jueces. O sea, que quiero decir, son problemas que están muy de actualidad y que convendría, o sea, a veces convendría que un día habláramos en términos de economía y en términos de derecho, bajando ya de los principios y bajáramos al terreno de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país. El tema de la separación de poderes, importantísimo, claro, ya lo decía Montesquieu, la separación de poderes, si un régimen que no tenga, una sociedad que no tenga garantizados los derechos individuales y no tenga reconocida la separación de poderes, no tiene constitución, naturalmente, que es muy importante. Pero es que aquí, por ejemplo, recuerdo que hemos visto, por ejemplo, un ataque a la separación de poderes. La vicepresidenta del gobierno actual hablando con la presidenta del Tribunal Constitucional, echándole una bronca en público. Eso es un ataque a la separación de poderes. Vamos a concretar. Otro ataque a la separación de poderes. Es, por ejemplo, en 1985, cuando se cambia la Constitución y los miembros del Consejo del Poder Judicial, que son elegidos por jueces, se cambia y pasa a ser elegidos en una gran parte por los partidos políticos. Entonces, en definitiva, alguien dijo aquí, ya sabemos quién fue, que Montesquieu había muerto. Entonces, claro, todo esto es importante. El derecho de representación, pues, naturalmente, o sea, las libertades, vamos a empezar, libertades y derechos, naturalmente, empezando por la libertad de conciencia, porque es previa todas las demás. Pero vamos, yo tengo aquí la Constitución española, luego la he estado repasando y si quieren ustedes cualquiera, o sea, la mayoría están todos recogidos. Otra cosa luego, naturalmente, es la vulneración y el cumplimiento, lo que sea. Empezando por la libertad de conciencia, que es previa. Derechos de representación, pues claro que hay un problema de derechos de representación, pero ¿por qué viene? Porque hay una partitocracia, porque los partidos, que son una condición sine qua non para la democracia, son unas estructuras cerradas, que son los que realmente tienen el poder. El que tiene el poder es el que hace las listas electorales y el que dice, tú vas a ser diputado y tú no vas a ser diputado. Las listas cerradas, todos esos son problemas que habría que hablar si queremos hablar, y el problema de la corrupción. De forma tal que hoy, y enlazo ya un poco también con otras ponencias, si hoy en España sabemos todos que si se pregunta a los ciudadanos y se dice cuál es el problema número 1, dice el paro. Se le dice cuál es el problema número 2, dice la crisis económica. Y se dice cuál es el problema número 3, los partidos, o sea, la clase política, los partidos políticos. O sea, hasta la corrupción se ve en tercer lugar por los problemas que hay. Bueno, entonces, efectivamente, en definitiva, partiendo de que las leyes sean democráticas, la democracia, como decía Schumpeter, no es más que un medio. Es un método para no pegarnos, para no ir reconociendo que el derecho tiene una gran parte de ecuación. Y en definitiva, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la democracia y el parlamentarismo consiste en un juego de equilibrio de poderes y como unos poderes limitan a otros. Eso es tal como yo lo veo. Luego, sobre la segunda ponencia, bueno, no me voy a extender, es que es imposible que lo toque todo, pero vamos, ha empezado hablando de Robespierre, claro, efectivamente la Revolución Francesa supone la disolución del Estado feudal, por lo tanto, vamos, aquí me remito, por ejemplo, al profesor García de Terría, que tiene un libro magnífico sobre esto, y hay miles de leyes que hay que hacer y desaparecen los presentados, etc.
Y luego ha enlazado un poco ya con la Constitución mexicana, la Constitución de Weimar y la Constitución de la República. Y yo a lo mejor le he entendido mal, pero me ha dado. Evidentemente son constituciones que dentro de lo que es un avance de un Estado formal, meramente un Estado de Derecho, hacia lo que bien entendemos por un Estado social de Derecho, son hitos importantes. Claro, la primera consecuencia de la Revolución Mexicana y la otra pues de la Segunda República. Pero me ha dado la impresión, a lo mejor le he entendido mal, es imposible tomar nota de todo, me ha dado la sensación de que hablaba de que había cosas como que estaban un poco que se estaban perdiendo, y ha hablado concretamente del tema de la, pues no sé, el tema de del agua. Un momento, por favor. ¿Hay alguna palabra más, además de esta, por ir organizando un poco el asunto? ¿No va a haber más palabras? Le agradecería que... Sí, voy a pero por favor, no es una cuestión de brevedad, sino una cuestión de formato, insisto. Se le agradece esta labor de comentador, pero se agradecería que interpelara a la mesa con alguna pregunta o alguna cuestión. Directamente le estoy interpelando, estoy planteando cuestiones. Habla concretamente de la seguridad social y tal. Le quiero recordar que él ha dado la sensación de como que esta cuestión del derecho del tema de expropiación, de las aguas, de la seguridad social, etcétera, que es una cosa que incidiera de esas constituciones. Y, por ejemplo, en España, todo el tema de durante la segunda mitad del siglo XIX, con las leyes de aguas, la ley hipotecaria, de expropiación, etcétera, todo eso está conseguido. Y creo yo que estaremos de acuerdo con esto, una de las mayores cosas desde un punto de vista social que hay en España, que es la seguridad social, que ha existido desde el antiguo régimen, o sea, en el antiguo régimen había seguridad social, en el actual también lo hay, se supone que en el que venga después también lo habrá. La seguridad social no fue creada por el gobierno de la República, fue creada en la ley de accidentes y la ley de seguridad social a principios del siglo por Eduardo Dato. En fin, y luego por el tema de la globalización de la economía es imposible. Pero ¿cómo voy a hablar de todo lo que usted ha hablado, ¿no? Bueno, es imposible. Lo siento de verdad, le voy a cortar haciendo uso de la autoridad que me ha concedido la organización. Muchas gracias. Pero quisiera insistir en que no es en absoluto cortar una no. palabra, sino por defender un poco a la organización, en la medida que usted ha interpelado al presunto demasiado a esta especie de opacidad del acuerdo que hay en esta mesa. Sucede una cosa, y es que es realmente complicado, realmente difícil aislar entre toda la palabrería que hay hoy en día sobre la democracia, el Estado de Derecho, el capitalismo y tal. Es realmente difícil aislar un argumento, una razón, y considero mérito de la organización del Congreso haber juntado a 3 personas en esta mesa dispuestas a aislar como una gota de perfume, no sé, o sea, una gota de razonamiento en la que por estoy encantado. Sí, pero quiero decir que mis palabras que en absoluto no se tomen como palabrería, vamos. No, pero en absoluto el acuerdo de la mesa es impermeabilidad a los argumentos. Simplemente quiero decir que usted está introduciendo muchísimas cuestiones muy interesantes que obviamente interpelan a todo lo que se está diciendo, pero que hay una cuestión de formato y que es que o se interpela de una manera breve y concisa, o esto se convierte en otra ponencia y se da el traste con toda la organización que considero que es... hablar del tema económico, pero otro día hablamos. Bueno, se habla, se ha hablado en la mesa, se hablará, pero en fin, creo que se ha entendido. Había una palabra allí y ya damos la palabra al exponente. No sé si sería mejor que empezara, porque es cosas. Bueno, en la medida en que hay una, si es breve como las otras, no sé si voy a ser capaz de ser absolutamente breve. Entonces, yo creo que lo mejor es que empiecen de verdad. Bueno, si tú mismo que tienes el uso de la palabra prefieres posponerla, perfecto. Os la devuelvo. Parece que hay temas más que interesantes en curso. Creo que es mejor que se empiece ya así. Sí, vamos a ver. He pedido a alguien que me deje hablar primero, con el acuerdo, espero, de los otros, porque hay una cuestión previa, luego podemos intentar contestar o por lo menos decir algo al respecto. A propósito del acuerdo de la mesa, ¿no? Vamos a ver, realmente nos es tan extraño el concepto de discusión,
Estamos tan acostumbrados o a las demostraciones matemáticas, entended por demostraciones matemáticas el discurso científico, o a las negociaciones, que realmente le llamamos acuerdo, como si fuera el resultado, a lo que es una premisa. Para poder discutir hay que tener algo en común, porque es que si no, es que no se puede ni discutir. Voy a leer a Carl Smith, que, bueno, por lo menos sí conocía el pensamiento liberal. El pensamiento liberal. Discusión significa un intercambio de opiniones con la finalidad de convencer al adversario mediante argumentos racionales. Pero, también en la segunda parte, a ver, bueno, discusión es un intercambio de opiniones con la finalidad de convencer al adversario mediante argumentos racionales de la verdad y autenticidad de lo que se dice. O bien, se ha recordado hoy, dejarse convencer uno mismo de la verdad y autenticidad de lo que dice el contrario. No es lo que ocurre en una discusión, no es por principio una confrontación de intereses, y no porque una confrontación de intereses no pueda ocurrir racionalmente, sino porque, digamos, el modelo epistemológico es distinto, porque la lógica es distinta. Una confrontación de intereses debe ser inteligente, un regateo puede ser no solamente inteligente, sino muy divertido, pero es una cosa distinta de eso que es el principio espiritual del Parlamento. Una confrontación de intereses es el principio del mercado, una discusión es el principio del Parlamento, una demostración es el principio de lo que Kant llamaba las facultades superiores. Las facultades superiores, en algún sentido. Bueno, esto es un poco exagerado porque no es así, pero es que tengo que resumir, no es así, lo he dicho aquí, está mal, o sea que nadie lo considere lo que no está bien dicho. Y ya está mal. Pero bueno, por resumir y simplificar. Entonces, lo que he llamado discusión y acabo de definir importa unas premisas, unas convicciones comunes, la primera premisa, disposición a dejarse convencer, independencia respecto a las ataduras del partido, imparcialidad frente a los intereses egoístas. En fin, pero esto no quiere decir nada sobre el tema de la discusión, sobre si va a haber acuerdo, sobre si uno va a poder ser convencido, es decir, va a abandonar opiniones. Es decir, esto no anula las diferencias, esto es sencillamente el marco para que emerjan ese tipo de diferencias que no tienen que ver con volverse más poderoso o con volverse más rico, sino sencillamente con no volverse nada, sino quizás un hombre mejor, con una vida por la que valga la pena vivir. Haber vivido, haber nacido y haber vivido y decir, como decía Nietzsche y como dice Kant también, sí, otra vez. Poder decir al final de la vida, ¿esto era la vida? Pues otra vez. Pero claro, una vida digna de ser vivida, ¿no? Entonces yo creo que discusión es una de esas cosas por las que vale la pena dar la vida, sin perjuicio de los teoremas e incluso sin perjuicio de las negociaciones contra las que no tengo nada, salvo que lo que ocurra en el Parlamento sean negociaciones. Yo, en este sentido, sí que quiero decir que creo que hemos hablado de cosas reales. Por eso hemos partido de un texto de Carl Smith y por eso una chica liberal, conservadora, católica, como yo, está tan abrumada. Porque nuestro Parlamento, estoy de acuerdo con Carlos Fernández Liria, es una polaca. A la primera pregunta de Fernández Liria contestó sí. La cosa es ¿qué pasa con las polacadas? Cuando Kant escribió que es ilustración, estaba intentando convencer a un rey. Le he dicho que era muy divertido todo. Es decir, Kant está en una situación de polacada, él está en Prusia, claro. Pero aquello contra lo que lucha no es una república, es un despotismo. No nos olvidemos de esta situación. El contrato, por llamarle de alguna manera, está intentando convencer al rey de que rescinda una manera de ejercer el poder. Es decir, está intentando convencer, no de que deje el trono, pero que lo ejerza republicanamente. ¿Qué más le importa al pueblo que sea un rey o una asamblea de negociadores? Aquí lo que me interesa es que impere la ley. Entonces yo pensaba que había hablado de cosas reales, pero reconozco que a Carl Smith se le ha oído una cosa, de la que Pablo ha hablado, sin embargo, mucho. Y es el tiempo, ¿no? En media hora. O cuentas los principios, o cuentas, digamos, las consecuencias de los principios, o describes una situación. Y luego te pones a valorar si tiene que ver con los principios, si lo refuta y tal. Claro, y también das un curso. Y todos sabéis que en un curso de un año, pues quizás se pueda decir algo. Esto tiene mucho que ver con el acortamiento, ¿verdad?, de las carreras de filosofía, cada vez menos. Como en total es casi facilísimo discutir. O sea, resulta que en cuanto tienen un acuerdo algunas personas, solamente porque gracias a eso podrán tener diferencias, nos ponemos tan contentos, o sea, unas diferencias que tengan sentidos, que no sean, digamos, ejercicio de la identidad, que tengan que ver con buscar la verdad. Y claro, como no somos Dios, ni siquiera los ángeles, como no podemos hacer teoremas, pero necesitamos leyes,
Nos inventamos un parlamento, pero hombre, lo que no puede ser es que te estafen con el parlamento. Lo que no puede ser. Y por eso hemos partido de precisamente Carl Smith. No hemos partido de una cosa que no tenga nada que ver con la realidad. Carl Smith pedía en 1923 que se reconocieran los principios espirituales de cada... Bueno, es que no quiero contar el tiempo de los demás, pero sí que decía, es que, bueno, valdría la pena contar las condiciones de un escrito como el del parlamentarismo de Carl Smith, las condiciones históricas, materiales, reales, políticas, económicas, militares. Tendría que anotarlo. Claro, yo no he contado ni el abstract de mi conferencia, como para contar lo de Weimar. Entonces, a ver, una de las cosas por las que vale la pena, es que es Aristóteles lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero es que estoy hablando de una cosa tan real como lo único que hace que los hombres se levanten. Para, en vez de para sobrevivir, para tener una vida buena. A eso se llama política. Un alto concepto de la política era lo que tenían los liberales que defendieron el Parlamento. Volviendo al asunto de las polacadas. Sí, es un Parlamento que es una polacada. En un sentido, sin embargo, distinto. A mí me interesa mucho subrayar que cuando Kant habla de ley y de libertad, habla para convencer a un déspota. Cuando Kant distingue entre uso privado y uso público de la razón en que es ilustración, es porque ha salido una ordenanza del déspota prohibiendo que las personas privadas critiquen las leyes. Prohibiendo que las personas... O sea, es que las cosas tienen una serie de circunstancias, ¿no? Cuando tengo tanto interés en el asunto de la noción de discusiones, por una de las premisas que hemos mencionado aquí, libres de las ataduras de partido. No hay, dice Carl Smith, con toda la razón, ni una sola de esas características, no solamente constitucionales, legales, que adornan al diputado, adornan en el sentido de que en el sentido de que le recuerdan a uno su grandeza en la medida en que es un diputado y además la confianza que tenemos en él. Los diputados, dice, son la independencia de las ataduras de partido. Esa independencia, cuando se concibe, artículo 21 de la Constitución de Weimar, yo también me leo constituciones y cuida la española, por cierto, luego hablaré del auto de Juan Garzón, en fin, si es necesario, pero necesito mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que los tengo aquí todos, por lo digo desde la lectura del auto del juez Valera, bueno, de la lectura que he empezado, a tenor de que no había manera de enterarse en ese espacio de opinión pública, de radios, de tertulias, de unos y de otros. ¿Qué ha pasado ahí? Porque es que es imposible encontrar un hecho, y dirán algunos, no hay hechos, hay interpretaciones, no. Lo primero que tiene que hacer un juez es establecer los hechos probados. Yo soy tan fanática del concepto de hecho como del concepto de discusión. Tengo un concepto absolutista de lo uno y de lo otro. Lo que pasa es que no confundo la matemática con la política, eso también es verdad, ¿eh? No confundo ni la matemática. Y no confundo lo que hace un juez cuando aplica la ley, con lo que debería, según Kant, hacer un político cuando aplica algo, que no es tanto una ley positiva en un tribunal, cuanto el derecho racional, esto es, los principios del derecho, en función de los cuales tenemos derecho a juzgar cualquier positividad. Doctrina del derecho en ejercicio, es decir, justnaturalismo público, justpublicismo racional en ejercicio. Esa es la definición kantiana de política. Es decir, apelar a los principios del derecho para reconocer precisamente las falsas, las apariencias, las ilusiones de juridicidad. Esa es la noción kantiana de política. Justpublicismo racional, eso lo dirán así, doctrina racional, doctrina del derecho. Doctrina del derecho no es el derecho positivo, es parágrafo primero de la introducción a la metafísica de las justicias. Entonces, justpublicismo racional en ejercicio. Esa es una definición de política. Esa es la definición ilustrada de política. Es decir, derecho público, pero no la Constitución española de Weimar, sino la forma de derecho misma, convertida precisamente en criterio para enjuiciar precisamente si son o no constituciones, si son o no leyes, nuestras leyes positivas. Claro, lo que pasa por kantiano en esta vida es terrible, ¿no? Voy a leer, y mira que lo respeto muchísimo. No tengo tiempo para decir cuánto respeto a aquellos. Pero Kant no podría soportar estas dos frases. La noción kantiana de derecho, la noción kantiana de política, no podría soportar estas dos frases. El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho. Kant también hace una teoría pura del derecho.
estos hacen teoría pura del derecho, eso se llama odius publi. La justicia es una idea racional. Este es un positivismo jurídico, la herencia de, se supone, Kant. La justicia es un ideal irracional. Esto no es Kant, esto es Kelsen. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Qué ha pasado por el camino? Página 39. El orden de la República Soviética es un orden tan jurídico como el de la Italia fascista o el de la Francia democrático-capitalista. A efectos de un teórico del derecho positivo, sin ideología, liberado de la ideología política, por una parte, y por tanto del concepto de soberanía, y liberado, por otro lado, de la metafísica, esto es, del derecho natural. Cuando uno se atiene a la ciencia, lo que tiene que decir es que el orden jurídico de la República Soviética es un orden tan jurídico como el de la Italia fascista o el de la Francia democrático-capitalista, y que la justicia, en todo caso, es una idea. Bueno, yo lo que digo es que Kant es incompatible con estas frases. Otra cosa es comprender a Kelsen. Pero así, extractadas, sacadas de contexto, no. Sencillamente, no. Entonces, claro, yo me veo en la paradoja de pensar la situación ahora, de pensar a las paradojas, eso es lo que decía Luis, de la revolución es el destino de los votantes de Suárez. Como yo. No tengo por qué confesar el voto, pero que también Suárez. ¿Qué hace una votante de Suárez? Yo soy muy vieja y pude votar a Suárez. Cuando le dicen el destino de un revolucionario honrado, o no soy honrado, o no soy reformista, o a ver qué va a ser. Pero bueno, quiero decir, entonces yo entiendo que haya discrepancias que tengan que ver con, esto es lo único que quería decir a Carlos, con todo el respeto, hay discrepancias que agradezco además muchísimo porque no tienen que ver con el conjunto de premisas que sí compartimos en esa mesa y gracias a las cuales podemos organizar una cosa del tipo reforma-revolución, porque claro, ¿qué hace Kant ante el déspota? ¿Qué hace Kant ante el déspota? ¿Qué hace Kant cuando ley y libertad están en la cabeza de Kant? En el deseo del público, yo qué sé, pero desde luego no precisamente en el estado en el que vive, no en el estado en el que vive. Entonces, me apetece mucho contestar ese tipo de cuestiones, no qué hace Kant, sino cómo pensar el problema. Yo no tengo tampoco mayores respuestas a lo que son incertidumbres de todos. ¿Qué hace uno cuando se encuentra que las empresas en Estados Unidos han dicho que se quieren sincerar con los electores y quieren concurrir a las elecciones como empresas? Porque ya vale de que sean los partidos los que no... Esto es una noticia parecida en BBC Mundo. ¿Cuántas veces se ha dicho que los políticos en Estados Unidos trabajan para las empresas y los cabildeos corporativos? Que son una función de las empresas. ¿Cuándo vamos a ser sinceros de una vez? Que es lo que más le gusta a los americanos. Con mucha razón, por otro lado, me gusta la sinceridad también. Una empresa estadounidense quiere sincerar la manera de hacer política en Washington, asegurando que las compañías también son gente y aspira a obtener un puesto en la Cámara de Representantes del Congreso. O sea, que esta idea, que esto se le haya ocurrido ocurrir a alguien, a mí eso me parece, como diría Heidegger, el eraille, el acontecimiento, sinceramente. Hombre, como Gestel, claro, sí, pero es decir, esto es que no distingue unas cosas de las otras. Yo entendería que en una Cámara de Comercio una empresa pueda tener, pero en un Parlamento. Claro, la noción de partido que presupone el Parlamento, del que habla, por ejemplo, Guizot o Hegel, es un partido que no es una organización férreamente estructurada. El diputado, decía antes, es independiente, no solamente en el sentido de que, aunque se presenta a las elecciones gracias al partido, no está sometido a la disciplina del partido, sino que no depende tampoco de sus electores, que para eso es un representante de toda la nación, cosa que se olvida, y no de la fracción del pueblo que la vota. O sea, los diputados son independientes de los electores y de los partidos a través de los cuales concurren. Esa es la independencia del diputado. En la Constitución, si no se cumple, será porque no se cumple la ley, no porque no sea la definición de diputado. Entonces, yo lo que he querido es recordar la teoría que levantó a los pueblos, en un espectáculo que Kant tuvo que calificar de sublime. Ver a un pueblo honrado dar la vida por la justicia, por el derecho y por esas cosas que en medio de todas las penalidades siguen, por lo menos, haciendo acudir a los hombres a que si les voy a poner un ejemplo, y con esto termino la primera parte porque a Carlos no le contesta, solamente le contesta la primera pregunta y por la mitad, pero es que tengo que dejar hablar también a los demás y si no me lo trago yo, porque además tengo media conferencia sin dar, entonces, quería poner un ejemplo. Se ha hablado mucho de la vicepresidenta del gobierno echándole una bronca a María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, estaría
no sé, echando una bronca. No veo que un poder pueda echar una bronca a otro poder, estoy completamente de acuerdo, pero al parecer que estaba echando una bronca. Bueno, hay una escena que no se ha visto nunca, que la propuse el otro día en clase y conseguí lo que quería conseguir, que era una sonrisa, ¿no? Estaba intentando presentar el concepto de... era de la típica sonrisa, el típico chiste que hace el profesor, pues para... Pero no quiero contar mi gracia, sino el experimento que he hecho de repetirla en varios sitios y las distintas respuestas que he obtenido. El experimento que hice en clase, el intento de aliviar una exposición así muy farragosa sobre esto de la discusión y el parlamentarismo fue decir, bueno, ¿os imagináis a Soraya Sáenz de Santamaría y a la vicepresidenta de Económica discutiendo sobre si el impuesto del IVA? Yo estaba intentando comentar lo de ¿acaso puede un pueblo imponerse esta ley? Por ejemplo, el aumento del IVA. ¿Os imagináis una escena que no ha ocurrido y que estoy casi segura de que no ocurrirá? ¿Os imagináis a Soraya Sáenz de Santamaría respondida por la vicepresidenta? Me da igual, podría cambiar y da igual, pero vamos a suponer que es así. La oposición está objetando al gobierno y la vicepresidenta dice, sí, ya he valorado muchísimo cómo va a retraer el consumo, esto de que aumente el IVA, sí, pero en estas cosas sí. Sí, pero mira, pasa esto y aquello, señoría, y entonces yo creo que teniendo en cuenta en este momento, aunque tiene problemas, y que Soraya dijera, pues tienes toda la razón, tiene usted, señoría, toda la razón, se volviera al jefe del grupo parlamentario y le dijera, Mariano, que nos hemos equivocado, que esto hay que rectificarlo, ahora mismo apoyamos al gobierno, etcétera, etcétera. Ya se está viendo todos. Yo lo que dije en clase fue algo así como, bueno, o bien la llevan al psiquiátrico, o bien la declaran lesbiana. Claro, dicen, hombre, ¿estás entendiendo? Pero en un caso y en el otro, Soraya Sáenz de Santamaría habría arruinado su carrera política. Habría arruinado su carrera política por decir, tienes razón, me has convencido. Ahora bien, poder decir, tienes razón, me ha convencido, es la esencia del Parlamento. Si el Parlamento no tiene esta esencia, tiene razón Carles Míguez, o sea, ¿qué hacemos? Porque el Parlamento sigue existiendo ahí y se siguen haciendo leyes ahí, pero entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Eso es un problema muy grande. Entonces, bueno, naturalmente hice mi prueba con otras personas, Carlos Fernández Lillo. Pero es que eso no se discute nunca. Es que eso no es una discusión política. Una discusión política no es así. Bueno, otra persona que no menciono, de fuera de la facultad. Me dijo, pues no se rió mucho. Y me dijo, pues mira, no ocurrirá, pero te aseguro que a la gente nos gustaría que ocurriera. Pero te aseguro, esta es una respuesta que me conmovió particularmente, porque todo Kant vive de ella, ¿no? Pues mira, había gente a la que no le daría ni risa, hombre, estaría un poco extraño, ¿no? Pero por inhabitual, ¿no? La gente, es lo que agradeceríamos, que gente que realmente ha discutido, que ha esgrimido argumentos, cada uno tiene su equipo de expertos, o sea, aquí no se trata de decir la economía es una cosa que da igual, ¿no? Es muy complicada, pues hay razones para el uno, hay razones para el otro, debería ser posible, si hay una serie de problemas, tener... Es que es tan distinto todo, que al final uno tiene la sensación de que en realidad la verdad, la justicia, el bien común es lo que menos importa. Nos tranquilizaría tanto, nos gustaría tanto que compartieran algo. Bueno, a mí me parece que esto no se trata del pasteleo, se trata de un poquito de introducción del compromiso con la verdad y la justicia en eso del Parlamento, que repito, es que depende de unas convicciones que si no tiene sentido. Es una institución cargada con demasiado poder como para que no ocurra eso. Claro, se está poniendo en el Estado moderno mucho poder al servicio de una serie de instituciones que si traicionan su sentido, pues a ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchísimo más que decir, pero me voy a callar, pues, si no, el moderador me tiene que llamar al orden por las mismas razones y hay muchas palabras. Soy consciente de que no he contestado a la parte de Carlos, pero luego lo voy a hacer, no se me va a olvidar. Bueno. Sí, de Polonia. Bueno, pues a ver. Sí, por comenzar, respondiendo a la primera pregunta que es la de Carlos. María Ferrer ha contestado rotundamente que sí es una polacada. Diría que no es una polacada. No es en absoluto una polacada, es más bien todo lo contrario de una polacada. Vamos a ver, o sea, el problema creo,
en estados como lo que pretende ser la Unión Europea, lo que aspira a ser la Unión Europea, o lo que es lo mismo, lo que efectivamente es Estados Unidos, ahí el problema no es que los estados carezcan por completo de fuerza suficiente como para hacer valer sus decisiones. Ahí el problema no es que haya leyes sin poder coactivo capaz de hacerla cumplir. Ahí lo que tienes precisamente es un poder coactivo completamente al servicio de las corporaciones. Es decir, en definitiva, esto es lo que cuenta Naomi Klein. Es decir, lo que tienes es toda una fuerza militar, es verdad, sostenida con recursos públicos, pero enteramente entregada a la producción de beneficio de las propias corporaciones. Es decir, claro, esto sería, desde luego, es un despotismo, faltaría más, o sea, es totalmente un despotismo, pero sería todo lo contrario de una polacada. Es decir, una polacada... ¿Pero el Parlamento? ¿Pero el Parlamento? Ah, bueno, el Parlamento. O sea, que decir, el Parlamento es que en cualquier caso es un Parlamento en ese sentido patrocinado. Es decir, es que es solo una cuestión de sincerarse. Es decir, meter ya directamente a las corporaciones en el Parlamento es sencillamente un ejercicio de sinceridad. El Parlamento, claro que decide lo que quiere decidir, pero lo decide subvencionado. ¿Subvencionado por quién? Pues subvencionado por las farmacéuticas, subvencionado por las empresas armamentísticas, fundamentalmente, bueno, por las empresas armamentísticas. Es decir, ¿eso significa que no toma las decisiones que quiere tomar? Sí, lo que pasa es que toma las decisiones patrocinadas. Nadie puede aspirar a un puesto de senador ni de congresista en Estados Unidos si no es por el patrocinio de las farmacéuticas, que financian a unas y a otras, ¿no? Financian a los demócratas y a los republicanos. Y entonces dices, bueno, ¿y no se enfadan nosotros? Porque le financian. Bueno, sí, pero todo el mundo sabe que financian a los dos. Lo que pasa es que saben que si tienen alguna opción de salir es precisamente gracias a esa financiación. Es decir, bastaría retirar la financiación de uno para que automáticamente se hubiese garantizado que sale el otro. Claro, ahí lo que tienes es un sitio donde no se discute, donde solo se negocia, donde se negocia el servicio de las corporaciones, donde todo el poder del Estado se va a servir. Claro, en el límite, es decir, lo que tienes es fuerza sin ley. Fuerza sin ley. En el límite, el caso de Irak, o sea, es decir, bueno, el caso de Irak ya fue, o sea, verdaderamente, estuve viendo el otro día el documental de la doctrina del shock, que verdaderamente os recomiendo, pero encarecidamente, aparte del libro, por supuesto, quienes no lo hayáis leído, pues bueno, son 500 páginas, a lo mejor es un poco más de esfuerzo. Pero claro, ver el documental también es muy efectivo en la medida en que ves a los protagonistas diciendo unas barbaridades que no te las puedes creer. Es decir, claro, por ejemplo, en el caso de Blackwater, estos mercenarios, la compañía de seguridad privada, que está allí operando, encargándose de la seguridad, se plantea de repente un vacío legal en el que esos cuerpos de mercenarios no están sometidos a la legislación iraquí porque gozan de la inmunidad de los ocupantes, no sé qué. Es decir, tampoco están sometidos a la legislación de Estados Unidos porque sencillamente no son el ejército de Estados Unidos, sino unos señores que están por ahí en Irak haciendo sus cosas y tal. Entonces, saber una rueda de prensa de Bush en la que una periodista le pregunta oiga, le estoy preguntando al secretario de Justicia y no me supo contestar. ¿Me podría usted decir a qué ley están sometidos esas fuerzas de Blackwater? Dijo, pues lo mismo me gustaría saber a mí. Y todos se pensaban de risa. Que aquí les no digo ni idea, Dios mío, pues no sé. Y decir, claro, eso no es una polacada. Eso es todo lo contrario de una polacada. Claro, es decir, ahí lo que tienes es fuerza sin ley. ¿A qué aspira Europa? A convertirse en lo mismo. Claro, aquí lo que tienes es precisamente una fractura entre, claro, los mecanismos institucionales que construyen estas fuerzas controladas, estas fuerzas militares controladas por los países del centro y, digamos, la impotencia de las instituciones de los países de la periferia. Con todo un organismo digamos, institucional encargado de gestionarlo, que efectivamente pues se parece mucho más al bandido de tal. Claro, y es solo en ese sentido, y es solo en este marco en el que, por sacar discrepancias, que creo que sí que hay, no que esto sea la fiesta del consenso, creo que es en este sentido en el que tiene razón, por ejemplo, Ferrajoli, cuando critica el concepto de ciudadanía. Cuando critica el concepto de ciudadanía y lo critica como digamos, un reducto de estatus. Es decir, que lo que en su momento fue un principio de liberación, cuando el principio de ciudadanía se oponía en general al de súbdito, cuando el contrario lógico, por decirlo así, el contrario lógico y político del concepto de ciudadano era el de súbdito, los principios de ciudadanía
claro, implicaban un proyecto de liberación en este sentido. Es decir, ahora mismo la ciudadanía funciona de un modo en el que ciudadanía lo que opone es a los ciudadanos europeos con los bolivianos. Es decir, el opuesto de un ciudadano europeo no es un súbdito. El opuesto de un ciudadano europeo es un boliviano en un determinado sistema jurídico internacional en el que hay leyes sin poder y poderes sin leyes. Y esa es la distribución internacional, algo por el estilo. Bueno, quería comentar lo de la cuestión del derecho de propiedad en concreto, que también es muy interesante lo que cuenta Ferrari, pero bueno, o sea, esto solo lo vamos a comentar después. No, lo que sí que quería comentar, ¿tengo 5 minutos? Sí. Un elemento de discrepancia que sí creo que es mucho mayor que el anterior, ¿no? O sea, yo creo